Muy bien. Primero que nada, tengan todos ustedes muy buenas noches, estimados estudiantes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre súper bien y bueno, vamos a dar la clase el día de hoy. Lamentablemente no puedo prender eh, mi rostro, o bueno, voy a tratar de prenderlo ya, pero ojalá no se vaya el internet porque como que está un poco bastante lento, no sé qué ha pasado, pero tengo esa gran dificultad ahorita. Espero que mañana se solucione para poder dar una excelente clase de cívica, ¿ya? Mil disculpas en todo caso si se fuera, pero si a la otra ya, si a la primera se va, ya a la otra yo ya no activaré la cámara para que no se esté saliendo, ¿ya? Bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es una continuación en realidad, una continuación de la clase pasada que ya estábamos realizando. Y el tema que hemos estado realizando es los primeros pobladores del Perú. ¿Ok? En los primeros pobladores del Perú, nosotros hablábamos de dos periodos. ¿Ok? Hablamos del periodo lítico y vamos a hablar del periodo arcaico. Pero todavía nosotros no hemos hablado del periodo arcaico. Solamente hemos hablado de las culturas que se van a desarrollar en el periodo lítico, ¿ok? Las culturas que simplemente se van a desarrollar en el periodo lítico, ¿ok? Pero ahora, Lunito, mi pregunta es la siguiente. Te pregunto, la periodificación tradicional, escúchame, la periodificación tradicional de la historia del Perú, ¿en cuántos periodos divide a la historia del Perú? ¿Cuánto se divide la historia del Perú según la periodificación tradicional? A ver, ¿en cuánto se divide la historia del Perú según la periodificación tradicional? Tres, profesor. Muy bien, serían tres. ¿Cómo se llama la primera? ¿Cómo se llama la primera? Prehispánica. Muy bien. El periodo prehispánico. El segundo, Hispánico. muy bien. El segundo, el periodo hispánico. Y el tercero y último, Perú republicano. O bueno, muy bien, la del periodo republicano. De estos tres periodos que acaban de manifestar, ¿cuál es el periodo que abarca muchísimo más años que todos? Para todos, obviamente, la pregunta. De estos tres periodos que acaban de manifestar, ¿cuál es el periodo que abarca mucho más tiempo? ¿El prehispánico, el hispánico o colonial o el periodo republicano? Muy bien, Andrés, sería el periodo prehispánico el que va a abarcar mucho más tiempo, ¿ok? Ahora, Lunito, como el periodo prehispánico es el que abarca mucho más tiempo, te pregunto, eh, ¿el periodo hispánico se dividirá o no se dividirá en periodos? ¿Se dividirá o no se dividirá el periodo prehispánico? Los leo. Sí, dice Casey, efectivamente. Sí se divide el periodo prehispánico. Ahora, para poder dividir el periodo prehispánico, ¿cuántas periodificaciones van a buscar dividir al periodo prehispánico? ¿Cuántas serán las periodificaciones que van a buscar dividir al periodo prehispánico? Muy bien, van a ser dos. La primera periodificación, ¿cómo se llamará? ¿La periodificación de quién? La periodificación del señor. A ver, por ahí tenemos una respuesta. Muy bien, la periodificación del señor Luis Guillermo Lumbreras. ¿Y la otra periodificación de qué personaje era? Muy bien, la periodificación del señor John Rowe. Pregunto, según la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras,
¿cuántos periodos tendría el periodo prehispánico? O sea, el periodo en donde se desarrollan las culturas. Muy bien, 7. Y según la de John Rowe, esa periodificación en cuántos dividiría el periodo prehispánico. Muy bien, también serían 7 periodos, ¿ok? También serían 7 periodos. Vamos a ver cuáles son los periodos según Luis Guillermo Lumbreras. El primer periodo, ¿cómo se llama? Muy bien, el periodo lítico. El segundo, muy bien, el arcaico. El tercero, por ahí creo que he leído algo. El tercero, ¿cómo se llama? Muy bien, el tercero se llama el periodo formativo. Ya, el cuarto, primero periodo lítico, segundo periodo arcaico, tercero periodo formativo. Cuarto, muy bien, el periodo de los desarrollos regionales. Muy bien, Andrés, muy bien, Casey. El periodo de los desarrollos regionales. El quinto, el imperio, muy bien, el imperio Wari. El sexto, el periodo de los qué. Muy bien, el periodo de los estados regionales. El séptimo y último. ¿Cómo se llama el séptimo y el último? Muy bien, el imperio Inca. ¿Ok? El imperio Inca sería el séptimo y último. Muy bien, alumnos, todo perfecto. Ahora, según John Rowe, ustedes también han manifestado que son 7 periodos. ¿Ok? Según John Rowe, ¿cómo se llama el primer periodo? ¿Cómo se llama según John Rowe? Muy bien, precerámico. ¿Ok? ¿Qué hicieron todo eso? Por favor, no puedo borrar. Todo lo que está en la pizarra lo borras, por favor. A ver, según Rowe serían 7. Muy bien. El primero ya lo dijeron. El primero se va a llamar el precerámico. Prehispánico, no, ¿eh? Precerámico. El segundo, ¿cómo se llama? El segundo, ¿cómo se llama? Por ahí tenemos respuestas, creo. Ya, muy bien. Varios han respondido precerámico. Perfecto. ¿El segundo, cómo se llama? Muy bien. El periodo inicial. Tercero, tercero, ¿cómo se llama el tercero? Por ahí han respondido, creo ya. Muy bien. El horizonte temprano. El cuarto, intermedio temprano. Muy bien. El quinto, perfecto. Muy bien, intermedio temprano. El quinto, horizonte medio. Muy bien. El sexto, sexto. Muy bien. Intermedio tardío. Perfecto. Y el séptimo y último, horizonte tardío. Pregunto. Muy bien, perfecto. Pregunto. Cuando hablamos de intermedio y cuando hablamos de horizonte, ¿de qué hablamos? ¿Qué es un intermedio? Un intermedio, ¿qué es? Sí, ¿qué es un intermedio? Aquí estamos hablando de yo robo intermedio horizonte, pero ¿qué es intermedio? No, 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 no. Yo en mi pregunta es simplemente, ¿qué significa intermedio? ¿Por qué se caracteriza un intermedio? Un intermedio, nadie se ha respondido esa pregunta, ¿eh? A ver, vamos a ver, vamos a verificar. No, nadie se ha respondido. A ver, intermedio
significa que en ese periodo se van a desarrollar culturas regionales, o sea, culturas que van a abarcar una región. Muy bien, Pablo Eslava, te acordaste felizmente. Ya, un intermedio es un periodo en donde se desarrollan culturas regionales, o sea, culturas que abarcan una región. Pero un horizonte, ¿qué será un horizonte? Cultura que abarca muchas regiones. Ya, muy bien, es una cultura que abarca uno, disculpa, casi todo el territorio peruano, ¿ok? Y como va a abarcar casi todo el territorio peruano, entonces abarca muchas regiones. Por ejemplo, en el horizonte medio, ¿qué cultura tenemos? Disculpen, en el horizonte temprano, ¿qué cultura tenemos que va a abarcar casi todos los Andes? Todo el Perú, mejor dicho. Horizonte temprano, ¿qué cultura tenemos que abarca casi todo el Perú? Chavín, Muy bien, Chavín. Horizonte medio, Huari, Huari y Tiwanaco. Ya, no, pero Huari principalmente. Y horizonte tardío, Tahuantinsuyo, Incas. Tahuantinsuyo o los incas. Muy bien. Obviamente, todas estas culturas son culturas que han abarcado casi todo el territorio peruano y por eso se las considera como horizontes. Recuerda que un horizonte es una cultura que abarca varias regiones o que abarca todo o casi todo el territorio peruano. ¿Ok? No te olvides de eso, muchachón. Así, antes de continuar, vamos a ver si te acuerdas. En el periodo lítico, ¿cuántas culturas habían que nosotros necesitamos conocer sí o sí? ¿Cuántas culturas necesitamos conocer sí o sí? A nivel nacional, todas las universidades reconocen a cuántas culturas del periodo lítico. Y obviamente Sencico también. 5. Cinco, muy bien. Para que tú te acuerdes de esos cinco, es más que hice, por favor, ayúdame a borrar la pizarrita. Para que tú te acuerdes de esos cinco, pregunto, ¿hay una memotecnia o no hay una memotecnia? Casey, por favor, bórrame la pizarrita. Muy bien, sí hay una memotecnia. ¿Cuál es la memotecnia? Borra todo eso, Casey. Casey está durmiendo, creo que está tomando su cena, creo. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu memotecnia? Muy bien. Tu memotecnia es el famoso Pachito Paila, ¿ok? El famoso Pachito Paila. Ahora pregunto, ¿qué significará esta oración conocida como Pachito Paila? Muy bien, significa Francisco borracho. Pachito, a las personas que se llaman Francisco se le conoce, se les puede denominar como Pachito. Y aquella persona borracha, ¿no es cierto? Por eso dice el alumno que Pachito Paila significa Francisco borracho. Ahora, la palabra pa, ¿a qué cultura envuelve? ¿Qué cultura abarca la palabra pa? Muy bien. La palabra pa abarca la cultura paca y casa. La palabra chi, Chivateros, muy bien. La cultura chivateros. La palabra to, o es suave, no me van a hacer. La palabra to, muy bien, toque pala. La palabra pai, paeján. Y la última, la palabra lauricoche. Muy bien, la cultura lauricoche. Ahora, lo que más me interesa es que sepas por qué es importante cada una
de estas 5 culturas que acabo de mencionar, o bueno, que tú acabas de mencionar en realidad. A ver, de las 5 culturas, ¿cuál es la cultura que tiene los restos, no, disculpa, la cantera y el taller lítico más antiguo del Perú? Chivateros. ¿Dónde? Muy bien. La cultura Chivateros tiene la cantera y taller lítico más antiguo del Perú. ¿Qué cultura tiene la primera pinacoteca del Perú? ¿O qué cultura es la que ha realizado la primera pinacoteca del Perú? Toquepala. Muy bien. La primera pinacoteca es Toquepala. Pregunto, ¿qué es una pinacoteca? ¿Qué será una pinacoteca? Pinturas rupestres. Muy bien, son pinturas rupestres, o sea, pinturas que se realizan en las paredes, pues, ¿ya? Ahora, ¿qué cultura tiene eh, los restos líticos más antiguos del Perú? Restos líticos más antiguos del Casa. Perú. Muy bien, la cultura pacaicasa. ¿Qué cultura tiene los restos de megafauna más antiguos del Perú? Acá hay casas también. Muy bien, pacaicasa. ¿Qué cultura tiene los restos, escúchame, los restos humanos más antiguos de la sierra? Ricocha. Lauricocha. Y si te dijeran, ¿qué cultura tiene los restos humanos incompletos más antiguos de la sierra? ¿Qué respondes? Muy bien, también sería Lauricocha, ¿ok? Otra pregunta, ¿qué cultura tiene los restos humanos más antiguos de la costa y de todo el territorio peruano? Paiján. Muy bien, la cultura Paeján sería. ¿Qué se encuentra en qué departamento? Por cierto, Paeján, ¿en qué departamento se encuentra, por cierto? La La Libertad. Libertad. La Libertad. Toquepala, Tacna. muy bien. De todas estas 5 que yo te he señalado, alumnos, solamente ha venido una pregunta en realidad. Y la pregunta era así, en Sencicua, la pregunta fue, ¿qué cultura tienen las primeras pinturas rupestres en el Perú? Esa fue la pregunta. Obviamente tú qué respondías. Toquepala. Toquepala. Ahora, hubo otra pregunta, pero vinculada a la geografía, pero que nos va a ayudar la historia. La pregunta era así, ¿ah? La pregunta fue, en la minería de Toquepala que se encuentra en el departamento de Tacna, se explota elementos cupríferos. ¿Y qué es cuprífero? Cobre. Cobre. Muy bien, cobre. Y lo que tú marcabas ahí, nada más y nada menos era cobre. ¿Ok? Eso nada más era la respuesta, que está vinculada, obviamente, a lo que estamos enseñando aquí. Ah, bueno, profesor, tiene mucha razón. Ahora, otra pregunta, alumno, ya no hay más. Esas son las 2 únicas preguntas que han venido del periodo lítico. Del periodo arcaico también no son muchas, en realidad, pero de que te va a venir algún día, te va a venir, pues, ¿ya? Ahora sí, estimada Casey, por favor, me borras todo eso que está en la pizarra y pasamos al periodo arcaico, ¿sí? Avanza, por favor, Casey. Muy bien, Casey. A ver, por favor, avanza una más nomás, Casey. Una más nomás avanza. Una diapo más. Muy bien, Casey. Esa diapo.
Recuerda, alumno, lo que estamos avanzando ahorita es esto nada más, ¿ya? En este tema estamos desarrollando esto. Al menos ya vimos el periodo lítico, pero lo que nos falta todavía es hablar del periodo arcaico. Pero tú sabes que el periodo arcaico se divide o no se divide, alumno, el periodo arcaico. ¿Se divide o no se divide el periodo arcaico? Muy bien, sí se divide. ¿Y en qué se divide? ¿En dos qué? En dos tiempos, no, esa no es la palabra correcta. ¿En dos qué? En dos épocas. Muy bien, estimado Pablo Eslava. La primera época se llama arcaico inferior y la segunda época se va a llamar arcaico superior. Arcaico inferior uno y arcaico superior 2. Una vez que terminemos todo esto que yo te estoy subrayando, empezamos con lo otro. El segundo tema que va a abarcar todo esto, mira, todo esto. Tercer tema va a abarcar todo esto. Y el cuarto tema, todo esto. O sea, es un avance progresivo de poco en poco, no es que ¡pum! De frente todo te vamos a mandar. Pero igualmente vamos a terminar todo, pues no te vamos a dar el 100% de la teoría que tú necesitas, ¿ya? Y si no, hacemos una maratón de full historia de lo que nos faltaba, pues, y terminamos todos los temas. Ya la idea es avanzar de poco en poco, ¿no? Porque a veces hay gente nueva también, ¿ya? Hay gente que recién está iniciando, ¿no? O otros que recién se están acoplando, que ya tienen un ciclo quizás, pero igual la mentalidad es frágil, ¿no? Otros que quizás hasta ya dominen el tema, no se sabe, pero nunca está de más siempre utilizar las clases como repaso. Siempre mientras sea productivo, tú recíbelo nomás, mientras sea productivo. Ahora sí, vamos a la siguiente página, estimada alumna Casey. Vaya borrándome todo eso, por favor. La otra, por favor, ¿qué dice? Ahí está. Vamos pasando. Bien, la otra, por favor. Arcaico. Ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, estamos en el periodo arcaico, segundo periodo según Lucas. ¿Ok? Tú sabes que el arcaico se divide en dos, arcaico inferior y arcaico superior. Sí, profesor, listo. Ahora lo mito, aquí hay ocho, sí o sí, ya nada, no. Sí o sí tienes que aprenderte estas ocho culturitas importantes, alumnito. ¿Ok? La primera cultura es la cultura Nanchok. La segunda cultura es la cultura Buenas, buenas muchachos, se salió, disculpen, disculpen. Ahí está cargándome la pantalla un ratito, por favor, para que me aparezca y pueda ver. Qué cool. Estábamos tan bien hasta que se desconectó. Ah, voy a salirme un ratito y regreso, ¿sí? Porque no puedo ver la pantalla.
Telar machay. Párate. Naguita, párate. Chicabe. Chicabe. Telar machay. Naguita, párate. Paracas. Telar machay. No, choc. Terreno. Telar machay. Chica. Chica. Cabeza larga. Happy machay. Pica machay. Pica machay. Mil disculpas, muchachos, se había retirado. Casey, gracias, Casey. Continúo, ¿sí? Recuerden, alumnos, que aquí en el arcaico inferior, en la época del arcaico inferior, existen, no, no te preocupes, existen 8 culturas, ¿ok? 8 culturas existen exactamente. A ver, ¿cuáles serían esas 8 culturas, profesor? La primera cultura, Lunito, se llama la cultura Nanchok, ¿ok? La primera es la cultura Nanchok. La segunda, la cultura guitarreros. La tercera, la cultura Paracas. La cuarta, la cultura Telar Machay. La quinta, la cultura Chilca. La sexta, la cultura Cabeza Larga. La séptima, cultura Jaiwa Machay. Y la octava y última, la cultura del Piki Machay. Esas serían, Lunito, las 8 culturas que tú te tienes que aprender del arcaico inferior, ¿ok? Pero para que tú no puedas tener tanto problema al momento de aprendértela, pues también hay una memotecnia, ¿ya? Profesor, ¿y cuál es la memotecnia para aprenderme rápidamente estas 8 culturas, profesor? Tu memotecnia sería la siguiente. Tu memotecnia es Naguita, Naguita, párate, chi, happy. Ese es tu memotecnia, alumno. ¿Ok? Tu memotecnia es Naguita, párate, chi, happy. Alumno, los chinitos que ahora están de moda tienen apellidos medio raros, ¿sí o no? Algunos se llaman Taiwán, otros se llaman Yunsu, ¿no? Nombres raros, ¿ya? Hay, especialmente las damitas deben conocer más de esos nombres. Pero también hay un apellido bastante conocido por parte de los asiáticos. Y una de los apellidos asiáticos es Nagita, la familia Nagita, ¿ok? En este caso es un señor que se llama Nagita, ¿ya? A Nagita le están diciendo párate, Nagita, párate. Oye, asiático llamado Nagita, párate, le están diciendo, ¿ok? Nagita, párate. Yo creo que hasta ahí se ha entendido la primera parte de la oración. Nagita, párate. Chi, chi cabe, happy. Esa es la otra parte que hay que entender. Chi cabe happy. Chi es como decir sí. Una persona que es media niñada, media amamantada todavía, o inclusive hasta adolescentes, especialmente mujeres, dicen chi, dice. ¿Y chi qué significa? Chi significa sí, ¿ya? Entonces, mira, así va más o menos la oración. Naguita, párate. Sí cabe happy.
¿ok? O sea que, Naguita, párate. ¿Para qué? Porque ahí puede ingresar quién. Puede ingresar o puede caber una persona que se llame Happy. Profe, pero yo nunca he escuchado una persona que se llame Happy. Yo estoy seguro que sí. Tú habrás visto al fondo hay sitios, ¿o no? Supuestamente Happy es una persona que trabaja ahí y que estaba enamorado de la sobrina de la Charo, pues hijo. Tú sabes, la Charito, que ese es su chifón. Y a la final es Happy se termina quedando con la Kimberly. Ya, pero bueno, esa es otra historia que no te la voy a contar, que tú tienes que ver. Pero recuerda que Happy también es una persona. Entonces, esa es tu oración que tú tienes que de ahora en adelante, alumnito, manejar. Naguita, párate, sí, sí cabe, o sea, sí cabe Happy, indicando, mejor dicho, que una persona que se llama Naguita tiene que pararse, porque ahí va a caber quién, ahí va a caber un joven que se llama Happy. Ya no te olvides, esa es tu memotecnia que tienes que manejar de ahora en adelante, ¿ok? Tu memotecnia que tienes que manejar ahora, de ahora en adelante. Ahora muchos se preguntarán, profesor Naguita, ¿cuántas culturas entran ahí? Ahí entran dos culturas. La primera Na y la segunda Gita, pues. ¿Ya? Na y la segunda Gita. Na de cultura Nanchok y Gita de cultura guitarrero, pues. ¿Ya? Párate, ahí entran dos culturas también. Uno, la cultura Paracas y de la cultura Telarmachay, ¿ok? Chicapi, en la cultura entra una cultura Chilca, ¿ok? Cabe, una cultura, cabeza larga, tú sabes. Happy, dos culturas, Jaiwamachay y la cultura Piquimachay. ¿Ya lo unito? Entonces no te vayas a olvidar de eso, por favor. Tienes una memotecnia que te va a servir para poder fácilmente, sin ningún problema, acordarte de estas 8 culturas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estimada Casey, ayúdame a borrar todo eso, por favor. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Muy bien, listo, entonces continuamos. Entonces, alumnito, recuerda que Nancho, Guitarrero, Paracas, Telalmachay, Chilca, Cabeza Larga, Huehuamachay y Piquimachay, todas pertenecen al arcaico inferior. Pero hay una cultura que seguro te ha llamado mucho la atención y es es la tercera cultura, la llamada cultura Paracas. Tú seguro cuando escuchas ahorita la cultura Paracas, te estás acordando de la cultura Paracas, esa que hace trepanaciones craneanas, deformaciones craneanas, o que por ahí quizás estés creyendo que ahí se encuentran los extraterrestres y tantas cosas más. Pero alumnito, déjame decirte que eso no es así, ¿ya? Eso no es así. No estamos hablando de ese Paracas que tú has conocido. Estamos hablando de otro Paracas y te lo voy a demostrar por qué. Mira, bórrame eso, por favor, Casey. Muchas gracias. Todito, bórralo, por favor. Todito. Eso último que acabo de dibujar también, por favor. Todito. Ok. Eso también, lo último que lo que estuve dibujando, eso también lo borras, por favor, Casey. Gracias. Listo. Mira, lo que te voy a dibujar ahorita, Lunito, es lo que se conoce como el departamento de Ica. ¿Ok? Todo eso es el departamento de Ica. Obviamente hay dos partes que son bastante reconocibles, ¿no? Esta parte de acá, que es conocido como la península de Paracas, ¿ok? Esto de acá. Y luego tenemos la otra parte de acá. Eso no, Casey.
Ay, qué es. Ahora sí, bórralo todo mejor. No, ya no borres. Ya no borres. Ah, que, ¿qué vamos a hacer contigo? Que ya no borres. Ah. Ya, como vuelvo a repetírtelo. La primera parte que yo dibujé del Paracas, eso se conoce como la península de Paracas. Y la otra parte que estoy pintándote yo así de manera más lateral, esa es la otra Paracas. Esta Paracas de acá se le conoce también como Paracas o el hombre de Santo Domingo. Y esta Paracas de acá es el otro Paracas que tú conoces. O sea, profesor, el primer Paracas solamente se desarrolló en un sitio pequeño de Ica, sí. Y el segundo Paracas, profesor, que se encuentra al costado, o sea, la parte de acá, mejor dicho, que estoy coloreando, eso de ahí ya es el Paracas que tú conoces. ¿Ok? Pero ese Paracas que tú conoces todavía se desarrolla más adelante. Este Paracas inicial, que yo te estoy subrayando con rojo, este Paracas de aquí se desarrolló antes que el Paracas que tú conoces. Por eso es que también se le conoce como Paracas o simplemente como el hombre de Santo Domingo. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? ¿O hay alguna pregunta? ¿Se entendió, verdad? Listo, muy bien. Podemos decir que sí se entendió. Por favor, bórralo, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, continuamos. La cultura Nanchok lo descubrió el investigador Tom Dillehay, ¿ok? ¿En qué departamento se encuentra la cultura Nanchok, profesor? En Cajamarca. Profesor, la cultura guitarrero, ¿quién lo descubrió? Thomas Lynch. ¿En qué departamento se encuentra? En el departamento de Ancash. Exactamente en el callejón de Guaylas, ¿ok? En el callejón de Guaylas. Profesor, Paracas, profesor. Paracas, o también conocido como el hombre de Santo Domingo. ¿Quién lo descubrió? El señor Federico Engels. ¿Ok? El señor Federico Engels. ¿Y en qué entonces en el departamento de Ica? Luego tenemos como cuarta cultura la cultura Telar Machay. La cultura Telar Machay al único lo va a descubrir un varón que se conoce como Daniele Lavalle. Profesor, pero tiene nombre de mujer. ¿Acaso era del otro equipo, profe? No, lo que pasa es que era francés. ¿Ah? Y los franceses tienen ese tipo de nombre. Profesor, ¿y en qué departamento se encuentra Telalmachay? En Junín. ¿Ya? Chilca, ¿quién lo descubrió? Federico Engels. ¿En qué departamento se encuentra Chilca? En el departamento de Lima. Exactamente se encuentra en la provincia de Cañete. ¿Ok? Sexta cultura, la cultura de cabeza larga. Descubridor, Federico Engels. ¿En qué departamento? Departamento de Ica también, ¿ya? Séptima cultura, la cultura de Jaiwa Machay. ¿Quién lo descubrió? Richard McNeice. ¿En qué departamento se encuentra? Ayacucho. Piqui Machay, profesor, ¿quién lo descubrió? El mismo de arriba. O sea, lo descubrió también Richard McNeice. ¿En qué departamento se encuentra? Obviamente en Ayacucho. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso, por favor, alumnos, son datos importantes. Pero recuerda que lo que más viene en tus preguntas de Sencico o lo que... Serás, sí serás. Sí serás, muchachito. No, sí, hace frío. No, no. ¿A los escucha? Sí, profe, ¿se escucha? Ah, se ha salido de nuevo y ahora no se ve la pantalla de nuevo. Ah, muchachos, qué cólera. Eres un caso, profesora. Qué cólera. Ay. A ver, voy a salirme de nuevo. Ah, ahí está la pantalla. Muy bien, Casey. No sé qué habrá hecho Casey, pero ahora se ve la pantalla. Pero mira, bórrame todo eso, por favor, estimada Casey. Gracias. Mira, como te decía de antes, alumno,
lo que te viene en Sencico principalmente no son estos datos, ¿ya? No te preguntan quién es el descubridor, qué fragmentos se encuentran. Pero, ojo, no te estoy diciendo que no lo vas a estudiar. Pero supongamos que, a ver, a ti te agarró la flojeritis, o te peleaste con tu ex, no sé. Entonces, te queda tiempo para el examen. ¿Qué estudias principalmente? Entonces, lo que estudias principalmente ahí, ¿por qué es importante la cultura? Eso es lo que vas a estudiar con mayor ahínco, ¿ok? O si no tuvieras tiempo, la importancia es lo que más te interesa a ti, sí o, ¿ok? Bueno, profesor, ya le entendí entonces. Entonces empecemos con la explicación. La cultura Nanchoc, alumnito, es importante porque estos señores, antes de seguir, ¿verdad? Cada rato hablamos de la palabra cultura, cultura por acá, cultura por allá, cultura esto, cultura lo otro. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura, alumno? ¿Serán zonas arqueológicas de los antiguos antepasados, profe? Ya, eso es parte de lo que es cultura. ¿Quién más me puede decir qué es cultura? Son los conocimientos que se han empleado dentro de una organización. Está perfecto. Eso también es parte de lo que es cultura. ¿Pero qué es cultura, Ana María? Tú Historia lo del Perú. sabes, Ana María. No, 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 ¿qué es cultura? Nomás se pregunta. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? Ana María, no te escondas, Ana María. Tú lo sabes. Es Falta de una sociedad, respeto, ¿eh? Ya es parte también de lo que es cultura, de cierta forma. tiempo de Pero ¿qué es cultura? Mira, nunca en tu vida te vayas a olvidar lo que es cultura. Ya que Ana María no pudo mencionarlo, yo le explico. Cultura, alumnito, es ahí, estimada alumna Casey, un favorzote, vas a poner, donde sale borrar, hay una T, ¿verdad? Hay una T, ¿verdad? Esa T le vas a dar clic y ahí vas a escribir primero la palabra cultura. Andrés nos menciona que cultura es creencias, valores y comportamientos que parten en un grupo. Está bien, eso también es parte de lo que es cultura, pero ¿qué es cultura verdaderamente? Porque eso lo que menciona es una parte de lo que es cultura, porque el concepto es mucho más amplio. Entonces, cultura, a grandes rasgos, porque en realidad también hay mucho debate sobre lo que es cultura, ¿no? Algunos arqueólogos mencionan por una parte de esa cultura, por algunas otras afinidades, también los arqueólogos buscan también saber lo que es cultura, entonces más o menos hay un consenso de lo que es cultura hoy en día. O sea, ustedes no son los únicos que todavía tienen dificultad en aclarar lo que es cultura, sino que los mismos arqueólogos y antropólogos todavía se siguen peleando para buscar un concepto correcto de lo que es cultura. Pero con lo que yo les voy a brindar, el concepto que les voy a mencionar, ya van a tener una mayor amplitud para saber lo que es verdaderamente cultura. Cultura, en conclusión, alumnos, es simplemente, es todo lo que el hombre ha creado. Mira ya. Eso es cultura, alumno. Es todo lo que el hombre ha creado. Y como yo te estoy diciendo, cultura es todo lo que el hombre ha creado, te pregunto, ¿un lapicero podrá ser reconocido como cultura? Sí, sí, ¿no? ¿O no? No, no. Vuelvo a preguntar, ¿un lapicero será reconocido como cultura, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque lo ha ¿Por creado el qué un hombre. lapicero fue? Muy bien, perfecto, porque lo creó el hombre. Un audífono, pregunto, ¿será cultura o no será cultura? También porque lo creó el hombre. Perfecto. Ahora mi pregunta es, ¿un textil, una cerámica, podrá ser también reconocido como cultura, sí o no? Todo lo que es material y creado por el hombre es cultura. Pero no necesariamente materiales. También hay cosas inmateriales que el hombre ha creado.
¿Y eso también sería cultura o no? Cosas inmateriales. También, claro, ahorita vamos a ir paso por paso. Entonces, a las finales, ¿cultura qué es? Es todo lo que ha creado el hombre. Y como Pablo lo ha respondido, la cerámica, el textil también tendría que ser cultura porque el hombre lo ha creado. Entonces, como se podrán dar cuenta, evidentemente el hombre ha creado muchas cosas y por lo tanto muchas cosas son parte de la cultura, ¿ok? Son parte de la cultura. Y como hay muchas cosas que son cultura, existen dos tipos de cultura, ¿ok? Abajo, por favor, pones otra rayita, estimada Casey, y vas a hacer tipos de cultura, ¿ok? Profesor, ¿y cuáles serían esos dos tipos de cultura? Una se conoce como cultura material. Recuerda, la primera se conoce como cultura material y la segunda se va a denominar cultura inmaterial. ¿Ok? Una se denomina cultura material y la otra se conoce como cultura inmaterial. Ahora, profesor, ¿qué es una cultura material? Una cultura material, alumno, es todo lo que el hombre ha creado. ¿Ok? Ahí vas escribiendo por favor, Casey. Cultura material es todo lo que el hombre ha creado. Pero es todo lo que el hombre ha creado, pero que tiene tres características fundamentales, ¿eh? La primera, pero se puede ver, pero que se puede ver, ahí le escribes por favor, pero que se puede ver, tocar y sentir, ¿ok? Eso es cultura material. Es todo lo que el hombre puede crear o ha creado, pero que se puede, uno, ver, dos, tocar y tres, sentir. Si se puede tocar, ver y sentir, es cultura material. A ver, un ejemplo de cultura material. No, tres ejemplos de cultura material y pasamos a explicar cultura inmaterial. A ver, ejemplos. Ejemplos de cultura material. Ejemplos de cultura material. Recuerda, es todo lo que se puede ver, tocar y sentir. Cerámica. La cerámica, perfecto. Casey, por ejemplo, escribe mesa, también perfecto. Te pregunto, la mesa, ¿se puede tocar? ¿Puedes tocar la mesa tú? Sí. ¿La mesa tú la puedes ver? Sí, Sí. ¿Y la puedes sentir tú en la mesa? Claro que tocándolas. la puedes, claro, cuando la tocas la puedes sentir a la mesa. Entonces, por eso, la mesa, la cerámica, un textil, un corrector, un audífono, son cultura material, porque mientras se pueda tocar, se pueda ver y se puede sentir, es cultura material. Ahora, cultura inmaterial, profesor. Cultura inmaterial, ¿qué será, profesor? Cultura inmaterial también tiene mucho que ver con cultura, disculpa, cultura inmaterial tiene muchos rasgos que también va a tener la cultura material. Entonces, cultura inmaterial, ¿qué es, profesor? La cultura inmaterial, alumno, es todo lo que el hombre puede, disculpa, es todo lo que el hombre ha creado. ¿Ya? Ahí vas poniendo, por favor, muy bien. Cultura inmaterial es todo lo que el hombre ha creado. Muy bien, perfecto, es todo lo que el hombre ha creado, pero que no se puede, ojo, pero que no se puede ver ni tocar. Es todo lo que el hombre ha creado, pero que no se puede ver, dos, tocar, coma, coma, pero sí se puede sentir. Tocar, coma, pero sí se puede sentir. Ahora te pregunto, ¿qué cosas ha creado el hombre
que no se puedan tocar, no se puedan ver, pero sí se puedan sentir. Está difícil, parece adivinanza, ¿no? Ejemplos de cultura inmaterial. A ver, profesor, ¿puedes repetir? Por favor. A ver, cultura inmaterial es todo lo que el hombre ha creado, pero que no se pueden ni siquiera ver. No se puede tampoco, obviamente, tocar, pero sí se puede sentir. Por ejemplo, Bruce manifiesta un ejemplo muy bueno, la música. Pregunto, a la música, ¿tú la puedes ver? No, ¿La puedes tocar a la música? no escuchar. Pero, ajá, entonces la puedes sentir, pues, ¿ya? Entonces la sientes. Entonces, por ejemplo, la música es parte de la cultura inmaterial, ¿ya? Entonces ahí pones, por favor, entre paréntesis, pones ahí música, puedes poner ahí lengua, puedes poner ahí También es creada por el religiones hombre. también. Claro, claro, todos tienen que ser creados por el hombre, sí o sí. La religión también, por ejemplo, los mitos y leyendas, etcétera. Pregunto, ¿la religión lo creó el hombre o no? O vino alguien y nos dijo, o vino alguien de afuera, un extraterrestre y vino y dijo que creáramos la religión. ¿Quién creó la religión? El hombre. El hombre, pues. Entonces, como el hombre lo ha creado, y este de acá no se puede ver ni se puede ni tocar, pero sí se puede sentir, entonces es cultura inmaterial. Hasta ahí, alumno, te pregunto, ¿se entendió? Sí, Muy bien, perfecto, alumno. Entonces, con esto de aquí hemos terminado muy, pero muy bien el concepto de lo que es cultura. Este concepto nos va a ayudar, nos va a acompañar durante varias semanas, ¿ok? Durante varias semanas. Ahora sí, alumnita, bórrame ese concepto, por favor. Los que desean, tómenle captura, no sé, pero desaparéceme ese concepto para poder continuar con la clase, Casey. Gracias, Casey. Ahora sí, vamos a explicar sobre la cultura Nanchok. Ojo, la cultura Nanchok, alumnito, es reconocida como el primer horticultor de Perú y América. Este señor es reconocido como el primer horticultor del Perú y América. Profesor, ¿un horticultor quién es? Un horticultor alumno no es un agricultor, pero tiene características similares, pero hay algo que los diferencia, ¿ya? Un horticultor es aquella persona que ha domesticado plantas, o sea que controla la producción de las plantas. Pero te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un horticultor y un agricultor? El agricultor también controla o domestica plantas, al igual que el horticultor. Pero ¿cuál es la diferencia entre un horticultor y un agricultor? el agricultor siembra. Los dos siembran y cosechan. Uno hace más variedades y el otro solamente se enfoca en un solo tipo, o bueno, en pocos tipos. No, también pueden hacer varias variedades. Hay otra diferencia más fuerte. Que uno se El especializa horticultor, en plantas y el otro es el ecológico. horticultor no será, profesor, que el que saca las No, semillas, los genes, ¿son lo que hacen? no. La gran diferencia se encuentra en la producción. Pregunto, ¿quién produce más, el agricultor o el que trabaja en huertas? El agricultor. El agricultor. Muy bien, perfecto. Pablo Eslava también ya escribía por ahí, ¿ya? Entonces, porque ambos, ojo, ambos ya producen alimentos, ¿ya? Ya siembran, ya cosechan y todo lo que tú quieras, ya conocen el ciclo biológico de las plantas, pues. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un horticultor y un agricultor? Es el tamaño de la producción. El horticultor produce cantidades. ¿Por qué?
Porque este señor va a cultivar ¿en dónde? Cultiva en los huertos. Por eso se llama horticultor, pues, porque cultiva en huertos, y los huertos son áreas pequeñas, no son áreas extensas. Ojo, aquí en el arcaico inferior todavía no se desarrolla una agricultura intensiva, sino una especie de agricultura inicial, o sea, mejor dicho, una horticultura, ¿ok? Y el primer horticultor alunito, no solamente del Perú, sino que también de América, es el hombre de Nanchoc. Ahora se preguntarán, profesor, ¿y cuál fue el primer cultivo que se realizó en el territorio peruano y americano? El primer cultivo fue alunito una calabaza. La calabaza fue el primer cultivo que se realizó en el Perú y en América. Esa fue la primera planta que se domesticó aquí en el Perú y en América. El cual va a denominar o tiene una denominación, tiene un nombre científico. Todas las plantas tienen un nombre científico, ¿cierto? La calabaza también. Científicamente, profesor, ¿cómo se le llama a la calabaza? Se la conoce como cucurbita. Ya tú sabes, pues, hijo. Cucurbita moschata. Ese es el nombre científico de la calabaza. ¿Está bien, alumno? Listo. ¿Cómo que no? A ver, segunda cultura, la cultura guitarrero. La cultura guitarrero, alumno, es reconocida hoy en día como el segundo horticultor del Perú. O sea, el segundo que pudo cultivar, que pudo domesticar plantas, alumno. Ellos que cultivaron, por ejemplo, papa, calabaza, entre otros. Pero recuerda, Lunito, algo muy importante que te tengo que mencionar, que la cultura Nanchoc recién se descubrió hace 10 años, ¿ya? Entonces, por lo tanto, antiguamente la cultura conocida como el primer horticultor del Perú era guitarrero. Pero cuando se encontró hace 10 años a Nanchoc, ya la cultura guitarrero no fue reconocida como el primer horticultor de Perú, sino pasó a ser reconocida como el segundo horticultor de Perú. Y la primera, siendo horticultor de Perú, fue conocida Nanchoc. Los datos van cambiando, pues no van perfeccionando, se van mejorando. Y eso es lo que pasó entre guitarreros y Nanchoc. Nanchoc, mejor dicho, le quitó el puesto a guitarreros. ¿Ok? Entonces, imagínate, ¿no? La historia va cambiando, va mejorando, va perfeccionando. Ahora sí, continuamos. La cultura Paracas. Vuelvo a repetir. Este Paracas, también conocido como el hombre de Santo Domingo, alumno, no es el Paracas que todos conocemos, ¿ok? No es el Paracas que hace trepanaciones craneanas, deformaciones craneanas, no. Este es un Paracas mucho más antiguo, ¿ya? Y son tres cosas las cuales van a ser más reconocidas de este Paracas antiguo. Este Paracas antiguo, alumnito, es reconocido, ojo, como el primer horticultor, o sea, el primero que domestica plantas en la costa. Segunda cosa por la que va. Profe, no se escucha. Pobre muchacho, se salió. ¿En dónde me quedé? ¿Hasta dónde se escuchó? Primer horticultor de la costa. Ah, ya, listo, muy bien. Paracas entonces es reconocido, como vuelvo a mencionar, como el primer horticultor de la costa, ¿ok? Pero también es reconocido como el primer músico, ¿ok? Ahora ustedes dirán, profe, primer músico, ¿cómo así? Es que este señor había creado ya instrumentos musicales como por ejemplo la quena. Ah, su profe, la quena ya hacían estos hombres, sí, pero no obviamente como se realizan hoy en día. Ellos que utilizaban, por ejemplo, para poder realizar ese primer instrumento, para ser conocidos como el primer músico, pues ellos utilizaban, por ejemplo, huesos de pelícanos. Como los huesos de pelícanos, claro, muy bien, huesos de animales, pues, ¿no? Como los huesos de animales de pelícano es un hueso bastante delgado, entonces es fácil de perforar y de obviamente hacer como una especie de pauta. Entonces, de esa forma, ellos se convirtieron en los primeros músicos, alumnos.
Pero por lo que más es reconocido es por lo siguiente, en realidad. Si te viniera alguna pregunta de Paracas, lo más probable es que te va a venir de esto que te voy a explicar ahorita. El hombre de Paracas también es reconocido como el primer pescador a red del Perú, de América y del mundo, alumno. ¿A qué se refiere el profesor con primer pescador a red del Perú? Alumno, antes de la cultura Paracas, la gente pescaba normal, pero de una forma común y corriente. O sea, agarraba su lanza y de esa forma buscaba matar a los peces. Pero el hombre de Paracas o Santo Domingo fue de otro nivel, alumno. Este señor pudo elaborar redes de pescar. ¿Y cómo pudo hacer redes de pescar, alumno? El señor de Paracas es reconocido como el primer pescador a red del Perú, de América y del mundo. Mira, hijo, cuántas cosas tiene el territorio peruano. Imagínate. Ahora, Lunito, si no te viniera de esa forma la pregunta, ¿cómo me va a venir entonces, profesor? Te van a poner, ¿a quién se lo conoce como el primer pescador especializado? Profesor, ¿y por qué se le conoce también a Paracas como el primer pescador especializado? Porque es el primer pescador que se especializa en la pesca, porque crear una red de pescar no es cualquier cosa, es especializar ya el trabajo. Entonces, por eso si te preguntaran primer pescador especialista, se refiere a Paracas y su elaboración de una red de pescar, que es una forma ya de especializar el trabajo de la pesca. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O todo bien? Todo bien, ¿verdad? Listo, muy bien, creo que no hay ningún problema. Continuamos. A ver, por ahí en comentario tenemos. Ah, el de Pablo, que escribió hueso. Muy bien, sí lo leí de antes, alumno. A ver, cuarta cultura. La cultura de Telarmachay, alumno. La cultura de Telarmachay. La cultura de Telarmachay, alumno, es reconocida como el primer pastor de auquénidos del Perú y América. Expliquemos. Primer pastor. ¿Un pastor quién es? Es aquella persona que dirige, que controla animales. ¿Pero animales de qué tipo? Animales auquénidos, o también conocidos como camélidos. ¿Y a quienes se les conocen como auquénidos o camélidos? Se les conoce a las llamas y en las alpacas. Entonces, el primer pastor de camélidos o auquénidos del Perú y del continente americano, o sea, de llamas y alpacas, es la cultura Telarmachay, alumno. Ahora, supongamos que no te viene la pregunta así, te va a venir de la siguiente manera. ¿A quién se le conoce como primer domesticador? O sea, ¿a quién se le conoce como primer controlador de auquénidos o camelios del Perú y América? Obviamente tú respondes Telarmachay. Ahora, supongamos que no te viene así también. ¿Cómo te va a venir? ¿A quién se le conoce como primer domesticador de llamas y alpacas? Igualmente, ¿qué respondes ahí? Telarmachay. Entonces, por eso es muy bueno conocer cada uno de las importancias de cada cultura, para no poder equivocarnos. Primer pastor o domesticador de camélidos o auquénidos del Perú y América, no te olvides, Telarmachay. Hasta ahí, alumnito, hemos terminado con la cuarta cultura. Vamos por la quinta cultura, la cultura de Chilca. Escúchame aquí, alumnito, porque acá la gente un poco se confunde. La cultura de Chilca, alumnito, es reconocida como el primer aldeano. ¿Ok? Profesor, ¿y por qué se le conoce como primer aldeano a la cultura Chilca? Porque es el primero en vivir en aldeas, pues alumno. Es el primero que vive en aldeas, por eso se lo conoce como primer aldeano. Estimada alumnita Casey, ayúdame a borrar todo eso, por favor. Muchas gracias. Entonces, como te mencionaba, alumno, la cultura chica es reconocido como el primer aldeano. ¿Por qué? Porque vive en aldeas. Pero
En cada aldea, alumnito, había algo bastante interesante, ¿no? Debajo de estas aldeas donde vivía la población, debajo, estos señores enterraban a sus muertos. Y ahora cualquiera mencionaría, pero ¿eso qué tiene de malo? Es que lo que pasa, alumnos, es que cuando enterraban a sus muertos, los enterraban amarrados. Y te pregunto, ¿por qué crees que los enterraban a sus muertos amarrados de su aldea? Vuelvo a preguntar, ¿por qué crees que amarraban a sus muertos los de la cultura chilca? Y todavía debajo de sus casas. ¿Por qué lo hacían? ¿Será por el costumbre, profe? ¿Pero por qué, pues? ¿Por qué esa costumbre de amarrar a sus muertos? Lo que pasa es que estos hombres creían que estos muertos algún día iban a revivir. Y como iban a revivir, iban a despertar y iban de cierta forma a causar terror en la población. Entonces, por eso, alumnos, se los considera también que estos hombres enterraban a sus muertos amarrados para que no pudieran escapar nunca más. De alumnos, no te vayas a olvidar de eso, ¿eh? Ahora, cultura de Chilca. También es importante porque este hombre va a ser el primer domesticador del perro. ¿Ok? Me pregunto, nosotros ya vamos escuchando esta palabra domesticador mucho tiempo. ¿Qué significa domesticar? ¿Cómo controlar? Adiestrar. Muy bien, perfecto. ¿Quién dijo eso? Controlar. ¿Quién dijo controlar? Por favor, díganle, Casey, un favor. Apaga el audio de Britannia, por favor, hasta que se escuche sus voces. Gracias. Muy bien, quien lo dijo controlar es la persona que ha respondido correctamente, ¿ya? Entonces, eso significa, muy bien, Casey, entonces, eso significa domesticar, significa controlar. Y el primero en domesticar o controlar al perro va a ser el hombre de Chilca. Este perro que domestica, profesor, ¿cómo se llama? Se le llama el perro sin pelo. Alumno, en el Perú solamente existen dos tipos de raza de perro originarias del Perú. Uno, el perro sin pelo, o también conocido como viringo, ya que se parece a una especie de trasquilada como te hacían antes de ingresar al colegio. Y el otro es el perro pastor alemán, que todavía en realidad no está siendo declarado como patrimonio cultural, pero en ese camino va, casi como el perro sin pelo. Sin embargo, el perro sin pelo ya es declarado patrimonio cultural de nuestro territorio peruano, porque se ha determinado que es originario de nuestro Perú. Ya ahora ya sabes, pues hijo, ya sabes. ¿Por qué te cortaban tanto antes de ingresar al colegio, pues hijo? Para que los recuerdes al perro sin pelo, pues hijo. Recuerda que este es el hombre de chica, el primer domesticador del perro. ¿Y a quién domesticó? Al perro sin pelo. El hombre de Chilca también es importante porque es el primero en crear muebles. Habla bien, profe. ¿Qué? ¿Ya eran carpinteros estos señores, profesor? Por eso hacían los primeros muebles. Sí, hijo, pero no estamos hablando de muebles que van a elaborar pues con madera. ¿Cómo cree usted que van a hacer? Les pregunto, ¿ah? ¿Cómo crees tú que ellos fabrican sus muebles? ¿Con qué elemento elaborarán estos hombres sus muebles? Casi, algo por ahí. Tiene que ser algo más suavecito, pues. Muy bien, con huesos de animales.
En este caso, los muebles que estos hombres de Chilca creaban eran con huesos de ballena. Para no hacer tanto trabajo, huesos de ballena, como son grandes, eso les servía para agarrarlos como muebles. Entonces te das cuenta, alumno, ya estos hombres eran pues visionarios, ¿no? Así que cuando tú ingreses a Sencico y te manden a hacer un mueble, le vas a poner el mueble Chilca. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros creadores de muebles. O por ejemplo, si vas a hacer diseño de interiores, ya ahí Casey le va a llamar este modelo, señora, yo le llamo los muebles Chilca, ya que estos fueron los primeros muebles en crearse en el Perú. Ya pedí la agarras, ya la agarraste, ya ya tu cliente es fiel, como se dice. ¿Ya? Ahora, vamos por el sexto hombre, el hombre de cabeza larga, ¿ok? En el buen sentido, por supuesto. Ahora, el hombre de cabeza larga, profesor, ¿por qué fue importante? Porque este señor va a ser reconocido como el primero en que va a elaborar un peine. Profe, se cortó de vuelta. A su muchachos son internet. ¿Dónde me he quedado? Cabezas largas. Ya, muy bien. Cabeza larga. A ver, cabeza larga es importante por dos cosas. La primera, este hombre fue el primero que va a realizar el primer peine, alumno. ¿Ok? Pero obviamente este peine pues, no va a ser como hoy en día de plástico, no, pues sí. Este peine se va a elaborar así también con árboles y plantas, pues hijo. Pero de cierta manera ya servía al unito para poder, peinarse, pues alumno, ¿no? Para que no esté chimotrufio, ¿ya? Servía para peinarte. Y aparte los de cabeza larga también fueron los primeros en elaborar una aguja de hueso. Ahora muchos se preguntarán, profesor, ¿y para qué servía esa aguja de hueso? Para iniciar pues con la confección de textiles, alumno. Para eso servían esa aguja de hueso. No te vayas a olvidar, ¿eh? Ahora, séptima cultura, la cultura de Jaiwa Machay. La cultura de Jaiwa Machay Alunito es importante porque estos hombres son los primeros en realizar la famosa pachamanca, pues sí. O sea, profesor, usted me está diciendo que la pachamanca es originaria de Ayacucho. Claro, pues alumno. La pachamanca es originaria de Ayacucho, porque ahí se realizó las primeras pachamancadas, pues, alumno. Ah, ya. Ahora, pregunto, por cierto, ¿alguien sabe lo que es una pachamanca? Oye, pues, profesor, ¿cómo vamos a ver? Pues quién sabe, pe, quizás no sabes. Estoy preguntando, pues, a ver, explícanos cómo se hace una pachamanca. Más así seguro se pone al horno. A ver, explícanos, pues. A ver, ¿cómo es una pachamanca? Con Olla de chancho, tierra, ¿ves? No, no va a ser de cuy, pues. Ese profesor la cara. es Sí, a ver, Profe, por ahí, lo que pasa es que, acá. profe, hablaban de Pachamanca, profe, anteriormente, bueno, ahora hay, acá en Lima o ya se ve diferentes formas de Pachamanca, por ejemplo, en horno eléctricas, en horno que ya son ya No, más pues, con la una tecnología. No, pues no es verdad. Pachamanga. Pachamanga es a la tierra. Oye, hijo, ¿Cómo será? hoy en día la gente le dice ají de gallina y le ponen pollo. ¿Qué es eso? No, pero yo estoy hablando de la verdadera pachamanca, pues hijo, la pachamanca que se hace verdaderamente. Y la pachamanca que se hace verdaderamente es en la tierra, pues, ¿ya? Si Por no, un ejemplo, más o hueco, menos así. se calienta las piedras y se echa. Claro, pues. Ahí primero se hace un hueco, o sea, luego se calientan las piedras y poco a poco se van poniendo las piedras, ¿no? Pero acá ponen las piedras primero iniciales, luego pones el chancho, ¿ok? Luego vas a poner acá el chanchito,
Ok, pones el chancho por acá, luego lo tratas de tapar con con hojas verdes, y luego sigues metiendo más piedras, ¿ya? Y ahora por encima de esas piedras sigues poniendo más chancho y luego lo sigues tapando. Claro, pues hijo, yo he estado trabajando ahí en MasterChef de ATV Perú, pues, hijo, de TV Perú, alumno. A mí me han En la, entrevistado una vez. Ahí en la selva puedes lo buscar en tapamos internet. ¿Con qué, con qué? con hoja de plátano, lo tapamos en la selva. Claro, pues con hoja, exacto, con hoja de plátano. O también algunos le ponen pues otros tipos de hojas para también darle otro sabor, ¿no? Aparte de la hoja de plátano, pues, ¿no? Como por ejemplo cilantro, otro tipo, ¿no? De hierbabuena, más o menos también, ¿no? Diferentes cosas que le utilizan, dependiendo, pues, ¿no? Pero recuerda que su origen estuvo en Ayacucho. O ají de chincho, muy bien, Andrés, perfecto, aclarando también algo muy importante. Y vamos por el último alumno, el hombre de Piqui Machay. El hombre de Piqui Machay, alumnito, va a ser conocido, ahí sí ya viene lo que decía antes, ¿no? Ahí está el primer domesticador del cuy en el Perú. O sea, el primero en controlar, el primero en dominar el cuy, alumno, es el hombre de Piqui Machay. Y su mismo nombre lo dice también, Piqui, de pequeño. ¿Ok? Y el cuy es súper pequeño, pues, ¿no? Entonces, el primer domesticador del cuy en el Perú es el hombre de Piqui Machay. Ahora, supongamos que se ponen espesos los de Sencito y no te pregunten, ¿no? ¿Quién es el primer domesticador del cuy? Te van a poner una palabra mucho más formal. Te van a poner ahí, ¿quién es el primer cunicultor? A la final, el cunicultor, ¿qué significa? Significa domesticador de cuy, nada más. Y el primer domesticador de cuy igualmente seguiría siendo la cultura de Piqui Machay. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profesor, y en el ¿Alguna? examen de Sencico viene ahí, ¿tú tienes que responder oralmente o bien te vienen No, así no, no, no. para elegir Para varias marcar, opciones? estimado. Para, más, Ahí. para marcar. Pero a diferencia de otros exámenes, Sencico realiza preguntas bastante generales. No son preguntas específicas como la universidad. Aparte, otra diferencia entre Sencico, que es un instituto técnico, y las universidades, es que sus exámenes en Sencico te vienen para marcar 4. En cambio, en un examen de admisión universitario te viene para marcar 5. ¿Me entiendes? En el examen de psico solamente te dan 4 claves y dentro de esas 4 claves se encuentra la respuesta correcta. Te das cuenta, hay algunas grandes diferencias, ¿no? Entre postular a Sensico y la universidad. Y también hay grandes diferencias también, obviamente, en cuanto al temario, pues, ¿no? El temario de Sensico es muy diferente al temario de las universidades. Hay muchas diferencias, pues, ¿no? Pero por eso es que Ingreso Certero se especializa simplemente a temas de Sensico, no universitarios. Ahora sí, alumnitos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O todo claro? Muy bien, entonces hemos terminado la época de arcaico inferior. Vamos por la segunda época, el arcaico superior. Borramos, por favor, estimada Casey, esto y pasamos a arcaico superior, ¿sí? Muy bien, borramos eso, por favor, Casey. Listo, gracias. Ahora vamos al arcaico superior. El arcaico superior. Aquí hay 7 culturas, alumno. Siete culturas. Pero te pregunto, de las 7 culturas que tú estás viendo aquí en pantalla, ¿cuál es la más resaltante? ¿Cuál de todas esas 7 culturas usted cree que es la más resaltante? Muy bien, estimada Case. De las 7 culturas, evidentemente la más resaltante, la que más hoy en día se escucha, es la cultura, disculpa, es la civilización Caral. ¿Ok? Y eso es lo que justamente quiero que me entiendas ahora. Y por eso es que me detuve a explicarte de manera detallada qué es lo que era cultura.
¿ok? Porque hay mucha diferencia entre lo que es cultura y lo que es civilización, pero ambos conceptos están relacionados. La palabra cultura y la palabra civilización están súper relacionados. Y eso es lo que voy a explicarte antes de hablar de las 7 culturas que ya están proyectadas, ¿ya? A ver, estimada Casey, pones ahí la palabra, disculpa, en el borrador está la palabra T, le das clic ahí, por favor, para que puedas escribir. Muy bien, Casey. Por ti vamos a rezar para que ingreses rápido, Casey. A ver, la primera palabra que ya debemos dominarla es la palabra cultura. Para todo el alumnado postulante e ingresante a Sensico. ¿Qué es cultura? Ahí pones cultura, por favor, estimada Casey. Pon la palabra cultura. Ahí está. Muy bien. Para todos los postulantes, ¿qué es cultura? Por ahí tenemos una respuesta. Ah, no, todavía no es. ¿Qué es cultura, muchachos? Es todo lo que el hombre ha creado. ¿Quién lo ha dicho? Ah, Ana María. No. Ya respondí. Muy bien. Perfecto, Ana María. Cultura entonces es todo lo creado. ¿Ok? Pones ahí, por favor, Casey, es todo lo que el hombre ha creado. ¿Ya? Eso es cultura, es todo lo que el hombre ha creado. A ver, ¿quién me puede decir ejemplos de cultura? El lapicero, la mesa, todo material hecho por el hombre. Perfecto, perfecto. Lapicero, mesa, textiles, elementos elaborados con madera, como el mueble, las mesas, todo lo que ha sido creado con el hombre ya está. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Efectivamente. Ahora, mi pregunta es, como el hombre ha creado muchas cosas, ¿existirán tipos de cultura o no existirán tipos de cultura? Sí, profe. Ah, muy bien. ¿Cuántos tipos de cultura existen? 7. Tipos de cultura. ¿Cuántas culturas hay en el arcaico superior? Los tipos de cultura son 2, muy bien. ¿Cuáles serían esos 2 tipos de cultura? Material e inmaterial. Muy bien. Ahí pones, por favor, tipos de cultura, cultura material y cultura inmaterial, por favor. ¿Ya? Tipo de cultura, entre paréntesis, cultura material y cultura inmaterial. A ver, alumnos, ¿qué es una cultura material? Todo lo que se puede tocar, sentir y tocar, ¿no? Pero te falta una palabra clave ahí. Al inicio te falta una palabra clave para que te entienda mejor. Y ver. No, ver primero, ver. Todo O lo sea, que se está puede bien tocar las y no tocar. características. Ya, está bien las características, pero hay algo que inicialmente tienen que poner para que se entienda mejor. Cero, Ana María. La cultura material es todo lo que ha creado el hombre, ¿ok? Con eso se parte. Cultura material es todo lo que ha creado el hombre, pero que se puede tocar, ver y sentir, ¿ok? Tocar, ver y sentir. Esas son las 3 características de cultura material. Ahora, una cultura inmaterial. ¿Qué es cultura inmaterial? Todo lo que el hombre ha creado, pero no se puede ver, tocar, pero sí se puede sentir. Muy bien. Efectivamente, la cultura inmaterial es todo lo que el hombre ha creado, pero que no se puede ni siquiera ver, no se puede ni siquiera tocar, pero sí se puede sentir. Muy bien. Díganme ustedes
ejemplos de cultura material. Lapiceros, Muy bien, muebles, lapicero, muebles, por ejemplo, cuchillos. Puede ser. cuchillos también. Claro, porque Guitarra. te pregunto, ¿un cuchillo se Libros puede también, tocar? profesor. Libros también. Pregunto, ¿un cuchillo se puede tocar? Sí. ¿Un cuchillo se puede ver? Sí. Sí. ¿Un cuchillo se puede sentir? Sí. Entonces es una cultura inmaterial, no tenemos por qué dudar. Ahora, cultura inmaterial, como ya lo hemos dicho, es todo lo que el hombre ha creado, pero no se puede tocar, no se puede ver y no se puede, pero sí se puede sentir. Ejemplo de cultura material. Ejemplo de cultura material. A ver, muy bien. Música, por ejemplo, menciona Andrés. Leyendas, mitos, ejemplo de cultura material, disculpa, de cultura inmaterial, música, leyendas, mito, la lengua, la religión, la política, entre otros. ¿Ok? Muy buenos ejemplos, estimado Andrés. Perfecto. Ahora, te dije que aquí hay dos palabras que vamos a tener que dominar al derecho y al revés. Porque estas dos palabras las vamos a tener pero presentes en todas las clases, alumnos. En todas las clases. Ahora, la segunda palabra que necesitamos conocer también su concepto es la palabra civilización. ¿Ok? Estimada alumnita Casey, abajo pones civilización, por favor. Ahí mismito, en esa misma. En esa misma hace un espacio. Exacto, un espacio más. Ahí está, pon ahí civilización. Ahora, muchos se preguntarán, profesor, pero ¿qué es una civilización? Aparte, usted me dijo que la palabra cultura estaba muy, pero muy vinculada a la palabra civilización, efectivamente. Y civilización, profesor, entonces, ¿qué es? Civilización, alumno, escúchame muy bien lo que te voy a decir. Una civilización es cuando una cultura ha alcanzado un alto nivel de desarrollo cultural. Eso, alumno, es cultura. Es cuando una cultura ha alcanzado un alto nivel de desarrollo cultural. O sea, una cultura que elabora, que crea cosas, pero no cosas fáciles, sino, o no cosas simples, sino crea cosas superiores. Y cuando una cultura ya crea cosas superiores, entonces ya puede ser conocida como civilización. Profesor, pero ahí apágale el audio, por favor, estimada Casey. Gracias. Ok, mira. Entonces, civilización es cuando... Casey, apágale el audio, por favor. Listo. Una civilización entonces es cuando una cultura ha alcanzado un alto nivel de desarrollo cultural. Pero ¿cómo nosotros podemos saber, profesor, que una cultura ha alcanzado un alto nivel de desarrollo cultural? ¿Qué requisitos necesitará tener una cultura para que nosotros ahora podamos llamarla civilización? Bueno, los requisitos tienen que ser cuatro fundamentalmente. Si tiene estas cuatro cosas, tú automáticamente puedes decir, ah, ya, esa cultura ha subido de nivel, ha alcanzado el nivel de civilización, ¿ya? A ver, el primer requisito que necesita tener, lo pones abajo en un guión, por favor. Muy bien, así, perfecto. El primer requisito que necesita tener entonces alumno es tener una ciudad. Necesita tener una ciudad. Una cultura necesita desarrollar una ciudad. Y ojo, una ciudad es un lugar, pon ciudad nada más, ciudad nada más, ciudad nada más.
Ya, bueno, ciudad nomás pone, ¿ya? Ese es el primer requisito, tener una ciudad, ¿ok? Y una ciudad no es cualquier cosa, pues. Es un asentamiento, es un lugar donde la gente vive, pero que no tiene, pues, que tiene grandes elementos arquitectónicos, grandes filas de arquitectura, ¿ok? Entonces ese es el primer requisito. Una cultura ya tiene que tener una ciudad, o sea, un lugar súper grande para poder vivir. Segundo requisito que necesita tener el profesor. Necesita también elaborar un estado. Ese es el segundo requisito, tener un estado. ¿Ok? Ahí simplemente pones estado, nada más, nada que decir, ¿ya? Segundo requisito entonces es que tenga sí o sí un estado. ¿Ok? Ese es el segundo requisito. Si tiene ciudad, si tiene estado, bueno, está yendo en buen camino esa cultura para que sea una civilización. Tercer requisito, alumno, tiene que haber clases sociales jerarquizadas. El tercer requisito es que tiene que haber clases sociales jerarquizadas. Pregunto, ¿a qué me refiero con clases sociales jerarquizadas? Ahí en el tercer requisito, estimada Casey, pones clases sociales jerarquizadas. Sí, clases sociales jerarquizadas. Pregunto para todo el auditorio, ¿qué es una clase social jerarquizada? Es cuando están organizados o clasificados de acuerdo a categorías o rangos. Ah, muy bien, Ana María ha venido con toda la activación. Muy bien, estimada Casey, un favor, el alumno Marco Lu está tratando de ingresar, acéptalo, por favor. ¿Lo aceptaste, Casey? Sí, recién ahorita. Muchas gracias. No, no te preocupes. Ahora, muy bien como menciona la alumna Ana María, una clase social jerarquizada es cuando una sociedad se encuentra dividida en clase dominante y clase dominada. Esos son clases sociales jerarquizadas, o sea, clases sociales divididas. Entonces, ese es el tercer requisito para que una cultura pueda decirse que es una civilización. Ahora, el cuarto y último requisito, alumno. ¿Cuál es el cuarto y último requisito? Es que tiene que tener excedente productivo. Ahí pones, alumnita Casey, excedente productivo, ¿sí? Pregunto, alumnos, ¿a qué me refiero con excedente productivo? ¿Qué es excedente productivo? Porque ese es el cuarto y último requisito importante para que una cultura pueda ser denominada como civilización. Que le sobre alimentos o Ah, muy bien, perfecto. ¿Quién lo dijo? Cristian, ¿verdad? Ah, perfecto. Muy bien, Cristian. Cuando nosotros hablamos de excedente productivo, estamos hablando de productos que tienen que sobrarle a la sociedad. ¿Ok? No es que le tiene que faltar. En una civilización no falta comida, sobra comida. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 requisitos que una cultura tiene que tener para poder ser reconocida como civilización. ¿Ok? Mira, esas dos palabras, por favor, se las tienen que conocer al derecho y al revés. Y una última cosa que me olvidaba. Civilización es un término que se conoce o que se utiliza para las culturas que han alcanzado un alto nivel de desarrollo en Europa, en Asia, en Oceanía, o sea, en todas esas culturas del antiguo mundo. Pero aquí en América, nosotros a una civilización no la llamamos civilización. Nosotros a una civilización la conocemos con otro nombre. La conocemos como alta cultura, alumno. ¿Ok? Alumnita Casey, al costado de civilización vas a poner entre paréntesis y vas a poner alta cultura. ¿Ok?
Recuerda, ¿Dónde? nosotros aquí, donde dice civilización, vas a poner entre paréntesis y vas a poner alta cultura y cierras paréntesis. Muy bien, como vuelvo a repetirte, acá nosotros en América y en el territorio peruano, nosotros a la civilización o a la palabra civilización, nosotros no la denominamos así aquí, nosotros la denominamos alta cultura. Pero ¿quiénes sí la denominan civilización cuando una cultura ha alcanzado un alto nivel de desarrollo cultural? Se lo dice allá en el antiguo mundo, o sea, en Europa, en Asia, en África, allá sí. Pero acá no, nosotros la conocemos como alta cultura. Por favor, alumnito, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlo mucho, pero mucho en cuenta. Hasta ahí, alumnos, ¿alguna pregunta? Todo claro, ¿verdad? No creo que haya ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, una vez terminado esto, ahora sí, pasamos a hablar de las 7 culturas que se desarrollan en el arcaico superior o precerámico superior. Profesor, ¿cuáles serían esas 7 culturas? Bórrame eso ahora sí, por favor, estimada Casey. La primera cultura, alumnito, se le conoce como tablada del Urín. Voy a ponerlo en modo rojo, ¿ya? La primera cultura es tablada del Urín. La segunda cultura se le conoce como Cerro Paloma. La tercera cultura es la cultura Canal. La cuarta cultura es la cultura Bandurria. La quinta cultura es la cultura Cotosh. La sexta cultura es la cultura Huaca Prieta. Y la séptima y última cultura es Chuquitanta. Esas son las 7 culturas alumnas del arcaico superior. Vuelvo a repetir, la primera tabla del Urín, la segunda Cerro Paloma, la tercera Canal, la cuarta Bandurria, la quinta Cotosh, la sexta Huaca Prieta y la séptima Chuquitanta. Ahora, como evidentemente se podrán dar cuenta, son muchas culturas que se desarrollan en el arcaico superior. Por eso es que hay que utilizar una memotecnia para poder aprendernos rápido. Y está muy vinculado quizás con muchos, ¿no? Porque quizás por acá muchos tienen deudas con los bancos, ¿no? Entonces el concepto, disculpa, la memotecnia es de la siguiente manera. La memotecnia es, está cerca, banco, huacho. Esa es la memotecnia. Está cerca, banco, huacho. ¿Ok? Profesor, ¿y a qué se refiere usted con esa memotecnia conocida como está cerca, banco, huacho? Está, es como decir está. La palabra ta es como decir está. Está cerca ese banco que se llama Huachu. ¿Ok? Ustedes seguro muchos de aquí deben conocer Huacho, la ciudad de Huacho que queda a 3 horas aproximadamente de Lima, ¿no? Algunos deben conocerse. Bueno, entonces, la oración, muy bien, Pablo. Entonces, disculpa, la memotecnia va en ese sentido. Está cerca el banco Huacho, ¿ok? El banco se va a llamar Huacho. Ahora, pero la palabra para que te sirva acordarte de las 7 culturas es, está cerca banco Huacho. Está cerca banco Huacho. La palabra te, alumnita, eh, Casey, ayúdame a borrar. Ah, muchas gracias. Gracias, gracias. La palabra ta es la que abarca la cultura tablada del Urín. La palabra cerca, ahí hay 2 culturas. Primero, la palabra ser, que sería la cultura Cerro Paloma, y la segunda, la palabra acá, que sería la cultura Caral. ¿Ya? Ahora, la cuarta cultura, disculpa, la cuarta palabra, banco. Ahí hay 2 culturas. Ban, que es la de la cultura bandurria, y co, de la cultura cotosh. La sexta la sexta y la séptima es huacho. Huacho, ¿ok? La palabra huacho. Ahora, hua de Huacaprieta y chu de Chuquitanta. Y ahí tú tienes automáticamente las 7 culturas que tú necesitas conocer. ¿Ok? Ahora sí, Alunita, por favor, ayúdame a borrar.
Muy bien. Cosas generales que necesitamos conocer de las 7 culturas. La cultura tablada del Urín lo va a descubrir una mujer. ¿Quién lo descubre? Josefina Ramos Cox. ¿En qué departamento se encuentra la tablada del Urín, profesor? Se encuentra en el departamento de Lima. Cerro Paloma. La cultura Cerro Paloma lo va a descubrir el investigador Federico Engels. ¿Y en qué departamento se encuentra Cerro Paloma, profesor? En el departamento de Lima, pues hijo. Tercera cultura, la famosa cultura Caral. Profesor, ¿quién descubrió la cultura Caral, profesor? Una mujer. ¿Cómo se llama, profesor? Se le conoce como Ruth Shade. ¿Ok? Ruth Shade. Profesor, ¿y la cultura Caral dónde se encuentra? Se encuentra en el departamento de Lima, obvio. ¿En qué provincia del departamento de Lima? En la provincia de Barranca, obvio. Profesor, ¿y en qué distrito de la provincia de Barranca se encuentra Caral? Se encuentra en el distrito de Supe, pues alumno, en el distrito de Supe, ¿ya? Profesor, ¿y de Lima metropolitana cuánto tiempo aproximadamente se encuentra Caral? Se encuentra a 4 horas y media, aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente, así que no está muy lejos para muchos quizás, ya no está muy lejos que digamos. Ahora, cuarta cultura, la cultura bandurria. La cultura bandurria fue descubierta por Alejandro Chubarrera, ¿ya? ¿En qué lugar se encuentra? En el departamento de Lima, ¿ya? Quinta cultura, la cultura Kotosh. Quiero que me escuches aquí algo muy importante porque acá la gente se confunde un poco, ¿ok? La cultura Kotosh, alumnito, tiene 2 descubridores. El lugar en sí, ojo, el lugar, todo el territorio, ¿quién lo descubre? Julio César Tello. Él es el que lo descubre, Julio César Tello. Sin embargo, hubo un templo que se encuentra dentro de este lugar. Ese templo que yo te estoy señalando que se encuentra dentro de ese lugar, ¿quién fue el descubridor? El descubridor fue un japonés, un chinito. ¿Y cómo se llama ese chinito que encontró ese templo? Conocido como el Templo de las Manos Cruzadas, fue el señor Seishi Izumi, ¿ya? Seishi Izumi encontró un templo, pero ¿quién encontró todo el lugar? Lo encontró Julio César Tello. Pero Julio César Tello no pudo descubrir este templo porque todavía estaba tapado, pero sí descubrió todo el lugar. Pero este templo, conocido como las Manos Cruzadas, lo descubrió el japonés Seishi Izumi. Ahora, ¿en qué departamento se encuentra la cultura Koto, profesor? En Huánuco, pues hijo, en Huánuco, ¿ya? Sexta cultura, alumno, la cultura de Huaca Prieta, ¿ya? ¿Quién lo descubrió? Junius Birk. ¿En qué departamento se encuentra Huaca Prieta, profesor? Departamento de la Libertad. Por último, tenemos a la cultura Chuquitanta, aunque otros investigadores la conocen nombre, la conocen como el Paraíso. Profesor, ¿quién es el descubridor de esta cultura? El investigador Federico Engels. ¿En qué departamento se encuentra Chuquitanta? En el departamento de Lima. ¿Ok? Pero como te dije en antes, alumno, generalmente estas características de quién lo descubrió y en qué departamento se encuentran, la verdad que no viene. En este caso, ojo, en estas primeras culturas no viene. Pero por ejemplo de Chavín sí han venido preguntas sobre en dónde se encuentra, quién lo descubrió, pero en estas primeras culturas no. Generalmente donde vienen más las preguntas es de su importancia. ¿Por qué es importante la cultura tal? De eso es en donde sí vienen las preguntas. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda por ahí? ¿O todo claro? Bueno, todo claro. Listo, perfecto, estimada Roman. Bueno, como ya saben, es el receso. Vamos a darnos un receso de 20 minutitos para prepararnos algo y luego regresar con todo, ¿sí? Supongámosle que son las 9, ¿ya? 9:20 todos tenemos que regresar para terminar esta clase y empezar con el tema de geografía.
¿ya? En el caso de geografía hay muchas cosas que hablar, así que 9:20, por favor, ya todo el mundo tiene que estar aquí. Regresamos 9:20, por favor, voy a poner aquí. Entramos en receso. Iniciamos 9:20 nuevamente las clases. Listo, alumnos, ya está. Estimada Casey, puedes dejar de compartir. Te voy a enviar la PPT de geografía para que ya a las 9:20 lo compartas, ¿sí? Gracias, muchachos. Profesor, ¿también dejo de grabar? Sí, sí, guarda la grabación, por favor. Estás viendo tu anaconda, tú, Ana María. O estás haciendo tu pachamanca de cuy.